Cuando el centro de emergencias de Tallinn recibió la llamada de Anna Valgu, ella primero se disculpó por la interrupción temprana y solo entonces comunicó con calma que Rasmus se había caído sobre una vieja estufa en el sótano y había estado inconsciente durante algún tiempo. La voz de la mujer sonaba uniforme y cotidiana, como si se tratara de una pequeña molestia doméstica y no de un incidente grave. Unos minutos después, el equipo de paramédicos ya estaba frente a la casa de la familia Valgu en el tranquilo suburbio de Viimsi. Anna, como si nada hubiera pasado, mostró a los médicos el camino al segundo piso, al dormitorio. Según sus palabras, Rasmus fue llevado allí después de la caída para que estuviera más cómodo. Al paramédico Reigo Kaljuste le bastó una mirada para entender. Las palabras de Anna no coincidían con lo que veía en la habitación. El estado de Rasmus era delicado y se veía muy diferente al de lesiones domésticas accidentales. En su cuerpo se podían ver rastros de quemaduras simétricas, demasiado claras y uniformes para haber sido causadas por una caída. Su ropa estaba sucia, lo que contrastaba extrañamente con la cama limpia y la habitación ordenada. Obviamente también había un agotamiento extremo y rastros de deshidratación prolongada. Sin perder más palabras, el paramédico contactó con la central y llamó a la policía al lugar con un código especial que indicaba circunstancias sospechosas. Los agentes que llegaron al lugar entendieron rápidamente que las explicaciones de los padres planteaban interrogantes. Anna y su marido Markus repitieron lo mismo, clara y confiadamente, como si se hubieran aprendido las palabras de memoria. Sus declaraciones parecían demasiado coordinadas para ser casuales. Mientras tanto, los médicos del Hospital Regional del Norte de Estonia confirmaron las conclusiones de los paramédicos. Las lesiones de Rasmus no podían ser en absoluto el resultado de un simple accidente. A partir de ese momento, la policía inició una investigación exhaustiva, sin sospechar cuán complicada sería la verdad. Los policías entraron en la casa de la familia Valgu ya sabiendo que los médicos dudaban de la versión de los padres. La ambulancia ya se había ido con Rasmus en ese momento, y ahora los agentes tenían que aclarar el asunto in situ. Anna y Markus parecían completamente tranquilos. Inmediatamente condujeron a los policías a la cocina, les ofrecieron sentarse, pero los agentes se negaron. La conversación comenzó sin preámbulos ni formalidades. Anna fue la primera en repetir su historia. Su voz sonaba uniforme y clara, como si estuviera narrando un escenario habitual. Según sus palabras, por la mañana oyeron un ruido en el sótano, bajaron y vieron que Rasmus estaba inconsciente junto a la vieja estufa. Markus asintió en silencio para confirmar las palabras de su esposa. En su relato no hubo desviaciones, dudas ni contradicciones. Sonaba creíble, demasiado creíble. Los policías estaban sorprendidos por la tranquilidad de la familia. Notaron lo perfecta que se veía la casa. Todo estaba limpio, ordenado, los muebles y objetos en su lugar. Un hogar común, incluso aburrido y próspero. En las paredes, fotos familiares, padres felices y un Rasmus sonriente. Nada en la casa indicaba problemas o conflictos. Mientras tanto, los vecinos se habían reunido afuera. En los asentamientos pequeños, estos incidentes atraen rápidamente la atención, así que los agentes decidieron hablar también con ellos. Los vecinos contaron aproximadamente lo mismo. La familia Valgu siempre había parecido tranquila y reservada. Nadie había notado escándalos o comportamientos extraños. Casi nunca recibían visitas, vivían recluidos, pero esto no preocupaba a nadie especialmente. ¿Quién sabe cómo quiere vivir alguien? Los policías regresaron a la casa y le pidieron a Markus que les mostrara el sótano. Este accedió sin inmutarse y los condujo por la escalera. Anna se quedó arriba y ni siquiera se ofreció a bajar con ellos. Esto también parecía extraño, aunque no contradecía ni la ley ni la lógica. Cuando los agentes bajaron al sótano, notaron de inmediato un olor a humedad. Abajo hacía fresco y estaba oscuro, pero todo parecía sorprendentemente ordenado. Sobre los muebles y cajas viejas había una capa de polvo. Evidentemente, nadie había tocado nada en el sótano durante mucho tiempo. Finalmente, Markus señaló la estufa. Estaba en la esquina más alejada, rodeada de trastos viejos. Repitió de nuevo con confianza que Rasmus se había caído justo allí.
Uno de los agentes se acercó y examinó la estufa de cerca. Luego la tocó con la mano. El metal estaba frío, cubierto con una gruesa capa de polvo viejo. Era obvio que la estufa no se había encendido durante mucho tiempo. Definitivamente no podía ser la causa de las quemaduras de Rasmus, de las que los padres hablaban con tanta confianza. Los policías se miraron en silencio. Se dieron cuenta de que la familia Valgu no decía la verdad. El agente subió y comunicó brevemente a Anna y Marcus que sus declaraciones no coincidían con lo que habían encontrado en el sótano. Los padres tomaron nota de esta afirmación con calma y no respondieron nada, solo se miraron. En el informe policial se anotó una frase breve pero importante. Las declaraciones de los padres no coinciden con la situación en el lugar de los hechos. Los agentes ya entendían que el caso iba mucho más allá de un accidente doméstico común. Ahora tenían la intención de revisar cada rincón de la casa, cada objeto y cada detalle para entender qué intentaban encubrir exactamente Anna y Marcus Valgu. Esa misma noche, la policía recibió el informe médico oficial del Hospital Regional del Norte de Estonia. El documento, firmado por el médico jefe, disipó todas las dudas. Hasta ese momento, los agentes solo podían sospechar que la historia de Anna y Marcus no coincidía con los hechos. Ahora tenían una prueba. El informe decía claramente: la naturaleza de las quemaduras en el cuerpo de Rasmus no correspondía a un contacto único con una superficie caliente. Las marcas indicaban una exposición prolongada y repetida a altas temperaturas. Además, se encontraron signos de agotamiento severo y deshidratación, condiciones que no se desarrollan en horas, sino en días. El médico también señaló la ausencia de lesiones características que se producen en una caída. Todo esto excluía la casualidad. La policía recibió el documento ya de noche. El investigador de turno leyó cada párrafo cuidadosamente y ordenó que los materiales se enviaran a la fiscalía. Al caso se adjuntó el informe del agente que había inspeccionado el sótano, en el que se señalaba: la estufa está fría, cubierta de polvo, no se ha utilizado durante mucho tiempo. Dos fuentes independientes, el informe médico y el protocolo de inspección, destruyeron por completo la versión de la familia. A la mañana siguiente, agentes de policía llegaron de nuevo a la casa de los Valgu. Anna y Marcus fueron citados a la comisaría para un interrogatorio oficial. Formalmente, aún no estaban arrestados, pero su estatus de testigos no duró mucho. Después de una reunión con el fiscal, se decidió abrir un proceso penal por lesiones graves a una persona bajo su custodia. A partir de ese momento, Anna y Marcus Valgu ya no eran solo padres preocupados, eran acusados en un proceso penal. La casa fue precintada y comenzaron los preparativos para un registro. Los investigadores obtuvieron el derecho de confiscar todos los objetos que pudieran estar relacionados con el incidente. Rasmus permaneció en la unidad de cuidados intensivos en ese momento. Su estado fue descrito por los médicos como estable pero delicado. La policía apostó un guardia fuera de la habitación, esperando la oportunidad de tomarle declaración. Para la familia Valgu comenzó una nueva etapa. No quedaba nada del intento de mantener la apariencia de una vida normal. La versión de un accidente se había derrumbado, y ahora la investigación tenía por delante la tarea de averiguar dónde y bajo qué circunstancias Rasmus había sufrido esas quemaduras y por qué la casa, en la que reinaban el orden y la limpieza, escondía un secreto tan cruel. Por la tarde de ese mismo día, la policía recibió el informe médico oficial del Hospital Regional del Norte de Estonia. El médico jefe confirmó las sospechas de los policías e indicó en el informe que la naturaleza de las quemaduras en el cuerpo de Rasmus no correspondía a un contacto único con un objeto caliente. Las lesiones fueron obviamente causadas por una exposición prolongada y repetida a altas temperaturas. Además, se encontraron signos de agotamiento severo y deshidratación prolongada, que de ninguna manera podrían haberse desarrollado en poco tiempo. El médico destacó por separado la ausencia de lesiones típicas de una caída, lo que contradecía aún más la versión de Anna y Marcus. El informe fue entregado a la policía alrededor de las 10 de la noche. El investigador revisó cada detalle del informe una vez más e inmediatamente remitió los materiales a la fiscalía. Al documento médico también se adjuntó el protocolo de inspección del sótano,
en el que se señalaba por separado que la estufa estaba cubierta de una capa de polvo y que evidentemente no se había utilizado recientemente. Estos dos detalles contradecían por completo las declaraciones de los padres. Temprano a la mañana siguiente, los policías acudieron de nuevo a la familia Balgu. Se les pidió a Ana y Marcus que acudieran a la comisaría para responder preguntas. Inicialmente declararon como testigos, pero después de unas horas, su estatus cambió. Tras examinar todos los materiales, la fiscalía dio instrucciones para iniciar un proceso penal por lesiones graves a una persona bajo su custodia. Ahora la policía ya no consideraba a Ana y Marcus simplemente como padres, sino como sospechosos. Su casa fue precintada para una nueva búsqueda. Los investigadores obtuvieron permiso para incautar todos los objetos que pudieran explicar qué le había sucedido exactamente a Rasmus. El propio Rasmus permaneció en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos determinaron un estado delicado sin mejoras significativas. Un policía vigilaba fuera de la habitación, esperando el momento en que fuera posible hablar con él personalmente. Para la familia Balgu, la situación había cambiado radicalmente. El mundo habitual de calma y orden había desaparecido. La versión que Ana y Marcus intentaron presentar a la policía resultó ser completamente refutada. Ahora los investigadores tenían que averiguar qué se escondía realmente detrás de la limpieza y la apariencia exterior de su casa. Cuando los policías bajaron por segunda vez al sótano, notaron algo que habían pasado por alto en la primera inspección. En la esquina más alejada de la habitación, detrás de altas estanterías con cajas y herramientas, había un objeto inusual. Era una caja de madera, obviamente hecha a mano y con prisa. Se veía absolutamente nueva y fresca, a diferencia del sótano polvoriento y sin usar durante mucho tiempo. Los investigadores examinaron cuidadosamente el hallazgo. Las dimensiones de la caja les parecieron inmediatamente extrañas. 1,20 m de largo y solo medio metro de alto y ancho. No estaba claro para qué se necesitaba tal construcción. Su tapa estaba asegurada con macizos cierres metálicos y por dentro estaba completamente vacía. El olor a cedro recién cortado aún llenaba la habitación. El investigador decidió hacerle una pregunta directa a Marcus sobre el propósito de la caja. Marcus, manteniendo su calma exterior, respondió que simplemente quería hacer una caja para guardar cosas viejas y herramientas. Pero esta explicación parecía absurda. La caja era demasiado estrecha e incómoda para estos fines y estaba en un lugar demasiado inconveniente. Además, Marcus no pudo explicar por qué la había hecho de costosa madera de cedro y no de los materiales comunes que estaban directamente en el sótano. Los policías continuaron la inspección y llamaron a técnicos forenses para asegurar y confiscar el objeto como posible prueba. Cuando los técnicos forenses examinaron el hallazgo más de cerca, encontraron fibras de tela apenas visibles en el interior. Un experto supuso de inmediato que podría ser material de ropa. Más tarde, un análisis de laboratorio confirmó que la tela coincidía completamente con la ropa con la que Rasmus había sido llevado al hospital. Un hallazgo aún más importante fueron los rastros biológicos descubiertos en la superficie interior de la caja. Esta evidencia significaba que alguien obviamente había estado dentro durante mucho tiempo y no por voluntad propia. El laboratorio confirmó la pertenencia de estos rastros al propio Rasmus. En ese momento, los investigadores comprendieron que la extraña caja de madera no era solo un mueble inútil, era la clave principal para comprender lo que realmente estaba sucediendo en la casa de los Balgu. La caja fue oficialmente reconocida como prueba que podría arrojar luz sobre los eventos reales de los últimos días y horas antes de la llamada de emergencia. Los policías incluyeron el hallazgo en el protocolo oficial y lo enviaron al centro forense para un examen detallado. En las próximas horas, expertos participarían en el caso para determinar para qué se había construido exactamente este extraño objeto y qué papel desempeñaron los propios padres. Cuando se les informó a Ana y Marcus que se había encontrado en su sótano un objeto relacionado con Rasmus, no parecieron sorprendidos. Al contrario, ambos reaccionaron con demasiada reserva, como si ya supieran de antemano que esto sucedería. El investigador observó atentamente cada movimiento, cómo se miraban antes de responder, cómo elegían sus palabras. La atmósfera en la sala de interrogatorios
Recordaba a un juego silencioso en el que cada frase podía ser un error. Cuando se habló de la caja de cedro encontrada, Marcus explicó que era un malentendido. Dijo que la caja sí estaba en el sótano, pero que de ninguna manera había sido hecha para lo que los investigadores pensaban. Repitió la explicación anterior, supuestamente para guardar cosas viejas. El investigador no discutió, simplemente colocó fotos sobre la mesa, primeros planos de la superficie interior de la caja y el informe de la pericia. Después de una breve pausa, Ana intentó intervenir y dijo que todo era un error y que la verdadera causa de las lesiones de Rasmus estaba en otra parte. Mencionaron por primera vez a una tercera persona. Según los padres, su familia había tenido conflictos con el psicólogo escolar durante mucho tiempo. Según sus palabras, había insistido en un tratamiento farmacológico, había amenazado con informar a los servicios sociales y a menudo se había permitido comentarios mordaces sobre cómo Ana y Marcus trataban a Rasmus. Ana dijo que Rasmus comenzó a comportarse de manera extraña. Se volvió retraído y asustadizo, precisamente después de la última conversación con él. Esto sonaba como un intento de construir una nueva línea de defensa, desviar la atención de los investigadores de la familia a un especialista externo. Los investigadores entendieron que la versión parecía forzada, pero aún así estaban obligados a verificarla. Un caso de agresión física requería la verificación de cada detalle, especialmente si se mencionaba a una persona que tenía una relación profesional con Rasmus. En los expedientes escolares, de hecho, se encontraron registros de que el psicólogo había recomendado a los Valgu que buscaran ayuda médica y se sometieran a un examen adicional. Su firma figuraba bajo el dictamen de la comisión escolar, que indicaba que el comportamiento de Rasmus era inestable y requería control. Los padres no firmaron este documento y poco después rompieron el contacto con la institución educativa. El psicólogo fue citado a declarar al día siguiente. Formalmente era considerado un testigo, pero los investigadores lo consideraban una persona de interés operativo. Había que aclarar si tenía un conflicto personal con la familia Valgu y si realmente podría estar involucrado en lo sucedido. Así apareció en el caso la primera persona ajena a la familia, una figura en la que se centró por un tiempo toda la atención de los investigadores. Mientras los investigadores examinaban la versión sobre el psicólogo escolar, el departamento financiero de la policía llevó a cabo una verificación estándar de la familia Valgu. Estas solicitudes siempre se realizan automáticamente para comprender si el incidente está relacionado con deudas, extorsión o interferencia externa. Normalmente, estas verificaciones no arrojan nada, pero en este caso, todo fue diferente. Un extracto bancario que llegó unos días después cambió el curso de la investigación. En las cuentas de la familia Valgu se detectaron transferencias regulares a grandes organizaciones que no figuraban ni en sus declaraciones ni en los gastos de los que hablaban. 5 transacciones en los últimos 3 meses. La suma total, algo más de 5.000 euros. El destinatario, una cuenta con un nombre que ninguno de los investigadores había escuchado antes. Hijos del Sol. El nombre sonaba extraño. En Estonia no había fundaciones registradas, movimientos públicos o empresas legales con ese nombre. El investigador solicitó de inmediato información adicional al servicio bancario y recibió la confirmación. El dinero se transfirió de hecho a una cuenta privada registrada a nombre de una persona física llamada Alarbeski. Una verificación adicional reveló que las transferencias se realizaron manualmente, no mediante pagos automáticos, sino a través de la banca en línea, con el acceso personal de Ana Valgu. Una de las transferencias tenía la nota «Consulta sobre el método de limpieza». Esta fue la primera prueba documental de que la familia estaba involucrada en algo más grande que un simple conflicto familiar o estrés. Cuando los investigadores compararon los datos de las transferencias con los eventos, quedó claro que coincidían con los momentos clave del deterioro del estado de Rasmus. El primer pago, una semana antes de que los vecinos dejaran de verlo en el patio. El segundo, después de que los padres dejaran de llevarlo a la escuela. El último, un día antes de la llamada de emergencia. En ese momento, la atención de los investigadores se desvió del psicólogo a la misteriosa organización. ¿Qué eran esos Hijos del Sol? ¿Y por qué la familia les transfería dinero?
¿Por qué en la casa donde se encontró una extraña caja de cedro se hallaron rastros de participación en un sistema esotérico? El investigador ordenó solicitar datos sobre Alar Vesky, el titular de la cuenta. Una primera verificación reveló que figuraba como director de un centro espiritual privado que realizaba reuniones y rituales de limpieza en un local alquilado en las afueras de Tallinn. Su nombre ya había aparecido en informes de archivo como organizador de seminarios dudosos relacionados con la terapia alternativa. Ahora la policía tenía una nueva línea de investigación. La familia Balgu, que había intentado presentarse como común y próspera, estaba conectada con un grupo religioso de cuya existencia nadie en el pueblo había oído hablar. El grupo operativo preparó una solicitud de incautación de documentos de la oficina de los Hijos del Sol. Y muy pronto, esta verificación proporcionaría el primer nombre que se convertiría en la clave de la solución, el líder Alar. Cuando el investigador citó de nuevo a Ana y Marcus para interrogarlos, les preguntó inmediatamente por las transferencias a la cuenta de la organización Hijos del Sol. La reacción de los padres fue inesperada, incluso para policías experimentados. En lugar de explicar estos pagos de alguna manera, ambos guardaron silencio, como si la pregunta los hubiera tomado completamente por sorpresa. Ana miró a su marido con inseguridad, pero Marcus evitó mirarla a los ojos y, en cambio, miró fijamente a algún punto de la pared. Después de una larga pausa, el investigador repetirá la pregunta, mostrándoles los extractos bancarios. Marcus siguió callado, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ana respondió en voz baja que habían pagado el dinero por ayuda espiritual. Su voz sonaba confusa y poco convincente, como si ella misma no creyera lo que decía. El investigador pidió una explicación más precisa de lo que significaba esa frase, pero Ana no dio más explicaciones, solo repitió: fue ayuda espiritual, nada más. El investigador notó que el comportamiento de la pareja había cambiado drásticamente. Si los primeros días intentaron parecer tranquilos y seguros de sí mismos, ahora parecían reservados y tensos, sin revelar detalles de su relación con la organización. Especialmente preocupante fue que negaron categóricamente que este dinero estuviera destinado a algún tratamiento de Rasmus. Esto era especialmente extraño, teniendo en cuenta que se trataba de una suma equivalente a sus ingresos mensuales. Los policías entendieron. Cuanto menos hablaban Ana y Marcus sobre los Hijos del Sol, más preguntas surgían sobre la organización misma. Su silencio parecía un intento de proteger no solo a sí mismos, sino también a quien estaba detrás del misterioso grupo. Cuando el investigador mencionó de nuevo el nombre de Alar Vesky, los padres volvieron a guardar silencio y se tensaron aún más. Era obvio que este nombre les era familiar y que les provocaba emociones especiales. Después del interrogatorio, los investigadores decidieron comparar las declaraciones de Ana y Marcus. En sus palabras se encontraron pequeñas pero importantes discrepancias. Ana afirmó que habían conocido la organización hacía poco tiempo, literalmente hace unos meses, y que no recordaba los detalles de las reuniones. Marcus, en cambio, declaró que conocía la enseñanza de Vesky desde hacía mucho tiempo y que la organización realmente les había ayudado. Estas contradicciones demostraron que la pareja no se había puesto de acuerdo de antemano sobre qué versión darían a la investigación. Su falta de cooperación no solo intensificó las sospechas de los investigadores, sino que también llevó a una nueva fase de la investigación. Ahora los policías tenían que entender por qué los padres, que inicialmente solo parecían confundidos, guardaban un silencio tan obstinado sobre su conexión con los Hijos del Sol. Obviamente, la organización escondía algo mucho más significativo que solo ayuda espiritual. Los investigadores comenzaron a prepararse para una conversación con la persona que podía arrojar mucha más luz sobre la situación que Ana y Marcus. Esta persona era ese Alar Vesky, cuyo nombre ya había aparecido varias veces durante la investigación. El nombre de Alar Vesky apareció por primera vez en los archivos unos días después del análisis de las transferencias bancarias. A primera vista, parecía otro asesor esotérico, un hombre que prometía iluminación espiritual a cambio de dinero. Sin embargo, cuanto más profundizaban los investigadores en sus actividades,
menos se parecían a charlas inofensivas sobre el equilibrio interior. Según los documentos, Besky era el director de un centro llamado Hijos del Sol. En realidad, era un grupo cerrado al que solo se podía acceder por invitación personal. Formalmente, sus reuniones se llamaban sesiones de armonización energética, pero antiguos participantes contaron que todo lo que allí ocurría recordaba a rituales con elementos de estricta disciplina y subordinación al líder. Besky tenía una forma particular de hablar que sus seguidores llamaban la voz del líder. Afirmaba que podía limpiar a las personas de la oscuridad interior y llevarlas a la luz del sol. Los investigadores solicitaron a los operadores de telefonía móvil datos sobre los movimientos del teléfono de Besky. Los resultados fueron inesperados. Su teléfono móvil fue localizado varias veces en la zona de estaciones base cercanas al pueblo de Vimsi. La primera señal se registró a finales de agosto de 2005, la segunda el 9 de septiembre y la última el 13 de septiembre, un día antes de que Rasmus ingresara en el hospital. Todas estas señales estaban vinculadas al mismo lugar, la zona donde se encontraba la casa de la familia Valgu. Para los investigadores, esto se convirtió en un punto de inflexión. Hasta entonces, la policía no tenía pruebas directas de que alguien de fuera hubiera visitado la casa antes del incidente. Ahora, los datos técnicos conectaban a una persona determinada con el lugar de los hechos en fechas críticas. Después de esto, Besky pasó de ser una figura común en los informes a una figura clave de la investigación. Sus fotos se añadieron a los archivos y sus contactos se incluyeron en la lista de conexiones de la familia Valgu. Los policías encontraron varias declaraciones de testigos de que Ana había participado en reuniones de los Hijos del Sol en Tallinn unas semanas antes de la tragedia, y una de las vecinas había visto un coche oscuro cerca de la casa a principios de septiembre, similar al que usaba Alar. Las coincidencias se volvieron demasiado precisas para ignorarlas. Los investigadores ya no dudaban. El hombre que se hacía llamar líder estaba directamente relacionado con lo que sucedió en la familia Valgu. Pronto se presentó una solicitud para interrogarlo, y la policía comenzó a prepararse para una reunión con el hombre que, según los investigadores, no solo podría ser un mentor espiritual, sino el que guió paso a paso las acciones de Ana y Marcus. Cuando los resultados de la investigación de la caja de madera de cedro finalmente llegaron al departamento, los investigadores comprendieron: el misterioso objeto ya no podía considerarse un mero mueble. Se convirtió en la pieza central de evidencia en el caso de la familia Valgu. El informe de los expertos forenses fue detallado, preciso y excluyó cualquier especulación. Lo primero que los expertos establecieron fue la presencia de rastros biológicos. En la superficie interior de la caja se encontraron partículas de tejido, rastros microscópicos de sudor y epitelio que coincidían con el ADN de Rasmus. El laboratorio confirmó la coincidencia en todos los marcadores clave. Los rastros no pudieron haber llegado allí por casualidad. Su densidad y disposición indicaban que una persona había estado dentro durante un periodo prolongado. El segundo peritaje se refería a las huellas dactilares. En la tapa de la caja y en los cierres metálicos se encontraron rastros de 3 personas: Ana Valgu, su esposo Marcus y Alar Besky. Los investigadores sabían que las huellas podrían haberse dejado por contacto normal, pero los expertos precisaron: la disposición de las huellas y la dirección de la presión indicaban que la tapa fue cerrada por al menos 2 personas y sostenida desde arriba. Esto ya no era una coincidencia, sino una acción que requería esfuerzo y coordinación. La tercera parte del informe se refería a la madera misma. La superficie de la madera de cedro, especialmente en la parte inferior de la estructura, presentaba rastros de calentamiento. Un análisis microscópico reveló que la estructura de la fibra estaba parcialmente deformada por la exposición a altas temperaturas. En las paredes exteriores se encontraron partículas de ceniza y hollín, rastros de que había fuentes de calor alrededor de la caja. A juzgar por el tipo de rastros, el calentamiento no fue instantáneo, sino prolongado y uniforme. Estos 3 hechos, rastros biológicos, huellas dactilares y rastros de calor, formaron una imagen clara. Por primera vez durante toda la investigación tuvo una conexión demostrable entre Rasmus, sus padres y Alar Besky.
Todo indicaba que esta caja no era una construcción accidental, sino el elemento central de las acciones que tuvieron lugar en el sótano de la casa Valgu. El investigador que estudió el informe anotó brevemente en el parte: conexión física de los implicados establecida, versión de accidente excluida. Ahora la policía podía construir la cronología de los acontecimientos no según las palabras de los padres, sino según los hechos. Y todos conducían a una persona, aquel que se autodenominaba líder y aseguraba a sus seguidores que podía limpiar almas. Los investigadores comprendieron. Ante ellos había una conversación que decidiría el destino de todo el caso. Al-Arabesky debía dar explicaciones. La versión de los padres sobre la participación del psicólogo escolar en los acontecimientos de la familia Valgu pareció dudosa desde el principio, pero formalmente los investigadores estaban obligados a verificarla. Comprendieron que Ana y Marcus posiblemente intentaban desviar las sospechas, pero mientras no tuvieran confirmaciones oficiales, la versión persistía. La verificación comenzó con el interrogatorio del propio psicólogo. Él accedió inmediatamente a colaborar, proporcionó a la investigación toda la información necesaria y entregó voluntariamente sus registros telefónicos y documentos. Su relato resultó ser coherente y convincente. El psicólogo insistió en la ayuda médica para Rasmus exclusivamente en el marco de sus deberes profesionales y nunca tuvo conflictos personales con los padres. Admitió que sus recomendaciones de hecho provocaron irritación en Ana y Marcus, pero eso de ninguna manera podía ser la razón de lo que sucedió en la casa de los Valgu. A continuación, la policía verificó cuidadosamente su coartada. Hubo incluso más confirmaciones de las necesarias para eliminar las sospechas. En el periodo del 12 al 14 de septiembre, cuando tuvieron lugar los principales acontecimientos en la familia Valgu, el psicólogo se encontraba en Tartu en una conferencia especializada. Presentó a los investigadores billetes de tren, facturas de hotel, extractos bancarios que confirmaban gastos en cafés y tiendas, así como certificados oficiales que acreditaban su participación en los eventos de la conferencia. Además de los documentos, la coartada del psicólogo también fue confirmada por sus colegas que estuvieron con él en la misma conferencia. Describieron su comportamiento en detalle y señalaron que no habían notado nada inusual o sospechoso en esos días. Los investigadores incluso obtuvieron grabaciones de cámaras de vigilancia del hotel que confirmaban plenamente sus palabras. Así, todas las dudas sobre la participación del psicólogo fueron despejadas. La versión que Ana y Marcus intentaban imponer se había desmoronado finalmente. Ahora era obvio que los padres intentaron conscientemente engañar a los investigadores y llevarlos por una pista falsa. Esto solo empeoró su situación. Una vez cerrada esta versión, en el punto de mira de la policía solo quedaron 3 personas: Ana, Marcus y Al-Arabesky. Nadie más del círculo cercano de la familia tenía siquiera confirmaciones indirectas de su participación. A los investigadores les quedaba ahora absolutamente claro que la responsabilidad de lo sucedido recaía exclusivamente en los padres y en el líder del grupo, que se autodenominaba guía. Todas las fuerzas de los investigadores se dirigieron ahora a aclarar el papel de Al-Arabesky y qué influencia ejerció exactamente sobre los padres. Su interrogatorio debía ser la siguiente etapa de la investigación, capaz de desvelar finalmente la imagen de lo sucedido en la silenciosa casa a las afueras de Bimsi. Cuando los investigadores comenzaron a verificar la identidad de Al-Arabesky, rápidamente quedó claro que estaban tratando con una persona con una biografía completamente diferente a la que presentaba a sus seguidores. El verdadero nombre del sospechoso, Andrus Kask, de 45 años, había aparecido anteriormente repetidamente en informes policiales por delitos de fraude. Todos los episodios eran similares: promesas de mejorar la salud, resolver problemas en la vida personal, y así sucesivamente, todo por considerables sumas de dinero. El primer caso contra él surgió a finales de los años 90. En aquel entonces, Kask organizó un pequeño centro de terapia alternativa, donde se ofrecían a los clientes, a cambio de una tarifa, sesiones de limpieza y diversos tipos de influencia energética. Al principio, la gente venía voluntariamente y pagaba cantidades relativamente pequeñas, pero después de un tiempo, comenzó a intimidar a los clientes, diciéndoles que sus problemas regresarían y empeorarían aún más sin procedimientos adicionales. Finalmente,
una de las víctimas presentó una denuncia, pero en ese momento, las pruebas de los investigadores no fueron suficientes para llevar el caso a los tribunales. Andrus Kask evitó el castigo y desapareció del campo de visión de las fuerzas del orden durante varios años. Regresó como Alar Vesky y rápidamente fundó un grupo llamado Hijos del Sol. Esto ya no era un pequeño grupo esotérico, sino una organización cerrada a la que solo se accedía después de una entrevista personal con el propio Vesky. Allí se presentaba como una especie de guía espiritual, afirmando que podía limpiar la conciencia de las personas y resolver sus problemas internos. Con el tiempo, en el grupo surgieron reglas estrictas. Los participantes contaron que debían rendir cuentas a Vesky de cada una de sus acciones, explicar todas sus decisiones personales e incluso cortar el contacto con amigos y familiares si él lo exigía. La policía encontró a varios ex miembros del grupo que describieron en detalle cómo actuaba Vesky. Al principio, simplemente realizaba sesiones y seminarios grupales en los que decía que podía ayudar a las personas a liberarse de la oscuridad interior. Pero luego ofreció sesiones individuales por una tarifa adicional, en las que convencía a los clientes de que tenían problemas muy serios que solo podían resolverse con procedimientos costosos. Algunos seguidores del grupo confesaron que le entregaron prácticamente todos sus ahorros. Vesky no tenía formación médica ni psicológica, y todos sus métodos se basaban exclusivamente en sus propias fantasías y en la hábil manipulación de personas ingenuas. No usaba la agresión física, pero ejercía tal presión sobre sus seguidores que gradualmente comenzaron a someterse por completo a su voluntad y a entregarle todo el dinero. Los investigadores también examinaron los materiales que habían incautado de su oficina. Entre los papeles se encontraban notas en las que Vesky describía detalladamente rituales relacionados con la aplicación de calor al cuerpo. Estas anotaciones se parecían mucho a lo que Anna Valgu describió en sus diarios cuando hablaba del procedimiento de purificación que realizaban en casa con Rasmus. Así, la policía obtuvo la confirmación final del motivo de Vesky: dinero y poder sobre las personas. Fue un fraude clásico que, en este caso, tuvo graves consecuencias. Ahora los investigadores solo necesitaban obtener las declaraciones de los padres para saber cómo exactamente los métodos de Alar Vesky llevaron a la tragedia en la casa Valgu. En la comisaría se encontraban de nuevo Anna y Markus Valgu. En ese momento, la investigación ya tenía suficientes pruebas para hablarles de otra manera, no como testigos, sino como quienes evidentemente ocultaban algo. El investigador decidió aprovechar esta reunión para una conversación final, en la que los sospechosos ya no tendrían la oportunidad de eludir la respuesta. El interrogatorio comenzó con calma. A los padres se les presentaron, uno por uno, y sin más comentarios, todas las pruebas recabadas. Sobre la mesa ante ellos aparecieron fotografías y los resultados de la investigación de aquella caja de madera del sótano de su casa. Anna miró las imágenes solo unos segundos, luego bajó la vista. Markus permaneció impasible, como si no se tomara en serio lo que estaba sucediendo. El investigador continuó. A continuación, mostró extractos de las cuentas bancarias de la familia Valgu, donde se registraban grandes sumas de dinero enviadas a la organización de Vesky. Explicó que la policía ya sabía cómo exactamente Alar estaba conectado con ellos y qué papel desempeñaba ese dinero. Markus no reaccionó de nuevo. Anna se puso nerviosa, su respiración se aceleró, apretó y abrió nerviosamente las manos, pero aún no dijo nada. Después se les presentaron documentos con datos sobre conexiones telefónicas. En los papeles se indicaban claramente las fechas y la hora de la presencia de Alar Vesky en las inmediaciones de su casa. El investigador explicó con calma que todas sus palabras sobre la ausencia de conexión con Vesky quedaban ahora refutadas por pruebas irrefutables. Markus no dijo una palabra, solo cruzó los dedos y miró fijamente al frente. Anna comenzó a perder gradualmente el autocontrol. Sus ojos brillaban por las lágrimas, se mordía los labios, tratando de contener sus emociones. El investigador hizo una pequeña pausa para dar a Anna y Markus la oportunidad de comprender su situación. Luego dijo que ambos se encontraban ahora en una situación igualmente difícil y que la pregunta era quién de ellos estaba dispuesto a contar primero cómo exactamente Alar Vesky
influyó en sus decisiones y acciones. Después de estas palabras, Ana rompió a llorar. Pidió que se interrumpiera el interrogatorio y que se llamara a un abogado. Marcus se giró bruscamente hacia ella e intentó por primera vez en todo este tiempo captar su mirada, pero Ana evitó mirar en su dirección. Repitió su petición al investigador una vez más, añadiendo que estaba dispuesta a contarlo todo, pero solo si Marcus no estaba presente. Ya no podía ocultar la verdad. Este fue el momento en que se produjo una ruptura completa entre los cónyuges. Marcus estaba visiblemente aturdido por su decisión y por primera vez durante la investigación perdió la compostura. Miró a Ana fijamente durante unos segundos más, como si esperara su silencio, pero luego volvió a encerrarse en sí mismo y se giró. El investigador accedió a las condiciones de Ana y ordenó organizar una conversación separada con ella y su abogado. Por primera vez durante toda la investigación, Ana estaba dispuesta a contar todo lo que realmente sucedió en su casa y cómo Al Arbeski logró tomar el control de su familia. Precisamente esta confesión debía finalmente revelar la verdadera imagen de los acontecimientos y cerrar el caso. Cuando Ana Balgu finalmente decidió hablar, parecía completamente abatida y agotada. El abogado le pidió agua varias veces y le concedió pequeñas pausas para que pudiera recuperarse. Finalmente, Ana comenzó a hacer una confesión, y cada una de sus palabras sonó tan clara y convincente que los investigadores ya no tuvieron ninguna duda sobre lo que realmente había sucedido en la casa de la familia Balgu. Contó que Al Arbeski había ganado gradualmente la plena confianza de la familia. Al principio sus palabras sonaban inofensivas, consejos, charlas, apoyo. Pero luego comenzó a decir que el comportamiento de Rasmus estaba relacionado con una energía oscura que debía ser expulsada de él. Según Ana, Beski era tan convincente que ella y Marcus aceptaron sus palabras como la verdad absoluta y ni siquiera pensaron en cuestionarlas. Más adelante en el protocolo aparecieron los detalles cruciales. Al Arbeski les propuso personalmente realizar un ritual especial que supuestamente liberaría a Rasmus de lo que él llamaba una entidad oscura. Explicó detalladamente cómo construir la caja de madera y cómo colocar fuentes de calor alrededor de ella. Advirtió que durante el procedimiento no se debía abrir la caja ni interferir en el proceso. Los padres solo debían observar. Ana confesó que ella y su esposo hicieron todo según las instrucciones de Beski. Tampoco ocultó lo que sucedió después. Según sus palabras, en algún momento se dieron cuenta de que la situación se salía de control, que todo había ido demasiado lejos. Sin embargo, Alar los convenció de no detenerse, diciendo que de lo contrario, todo lo que habían hecho habría sido en vano. Repitió insistentemente que al final del ritual todo saldría bien y Rasmus se volvería sano y tranquilo. Solo cuando Rasmus dejó de responder a su voz, los padres perdieron finalmente el control de sí mismos y entraron en pánico. Alar había desaparecido de la casa en ese momento, dejándolos solos con las consecuencias de lo que él había llamado purificación. Marcus decidió inmediatamente llevar a Rasmus al hospital, comprendiendo que ya no era posible seguir esperando. Ana terminó su relato sin intentar justificarse a sí misma ni a su esposo. Era plenamente consciente de las consecuencias de sus acciones, pero enfatizó varias veces que todas sus acciones ocurrieron exclusivamente bajo la influencia de Al Arbeski. Fueron su autoridad y su presión las que los llevaron a someterse por completo y a dejar de distinguir entre lo correcto y lo terrible e inaceptable. Esta confesión se convirtió en la prueba decisiva que destruyó por completo las versiones falsas que la familia Balgu intentó inicialmente construir ante los investigadores. Ahora, los investigadores no solo tenían hechos, sino también explicaciones exhaustivas de los motivos y acciones de todos los involucrados en este incidente. El siguiente paso era obvio. Los investigadores debían hablar directamente con Al Arbeski y averiguar su propia versión de los acontecimientos. La detención de Al Arbeski transcurrió con calma y sin resistencia. Parecía que estaba completamente preparado para tal desarrollo de los acontecimientos, y ni siquiera se sorprendió cuando lo llevaron a la comisaría. Pero durante el careo con Ana Balgu, Beski se comportó de manera completamente inesperada para todos los presentes. No solo se negó a confirmar sus palabras, sino que también negó cualquier responsabilidad por lo sucedido.
Cuando el investigador le leyó la confesión de Ana, Alar explicó con calma y seguridad que todos sus consejos tenían un carácter exclusivamente simbólico y metafórico. Afirmó que nunca les había dicho a los padres que realizaran acciones reales, y mucho menos los había obligado a hacer algo en contra de su voluntad. El dinero, según sus palabras, también fue solo una donación voluntaria que la familia Balgu hizo por gratitud y respeto por su trabajo. Ana escuchó sus palabras sin levantar la cabeza. Era obvio que estaba sorprendida y confundida por su negación. Vesky hablaba de manera convincente y, evidentemente, esperaba convencer a los investigadores de su completa inocencia. Insistió en que los padres habían malinterpretado sus palabras y acciones y ahora intentaban culparlo a él por sus propios errores. A pesar de esta actitud, los investigadores ya contaban con pruebas suficientes de su participación directa. La pericia confirmó su presencia en el lugar de los hechos. Los extractos bancarios y las grabaciones de conversaciones demostraron una conexión directa entre Vesky y la familia Balgu. Las confesiones de Ana se convirtieron en el elemento clave de la acusación, y la negativa de Vesky a reconocer los hechos evidentes ya no podía cambiar nada. Los investigadores quedaron finalmente convencidos de su carácter. Un hombre acostumbrado a manipular a los demás, incluso ante pruebas irrefutables, seguía insistiendo en su inocencia. Sobre la base de todos los materiales recopilados, la Fiscalía dio la orden de acusar oficialmente a Alar Vesky. Ahora, a la investigación, solo le quedaba preparar el caso para su entrega al tribunal y demostrar que detrás del rostro tranquilo del guía espiritual se escondía un hombre plenamente consciente de las consecuencias de sus acciones. Basándose en las declaraciones de Ana Balgu y las pruebas recopiladas, los investigadores pudieron reconstruir detalladamente toda la cronología de lo sucedido en la casa de los Balgu en septiembre de ese año. Ana contó que la noche del 12 de septiembre, Alar Vesky llegó personalmente a su casa. En ese momento, la caja de madera de cedro ya estaba en el sótano, construida según sus planos. Alar revisó la construcción, inspeccionó cuidadosamente cada detalle, luego les dijo a los padres que había llegado el momento adecuado para el ritual, y les pidió que prepararan todo lo necesario. Ana enfatizó que ella y su esposo ejecutaron todas las instrucciones en silencio y sin objeciones, en un estado de completa convicción de la corrección de lo que estaba sucediendo. Cuando todo estuvo listo, Alar ordenó meter a Rasmus en la caja y cerrar la tapa con fuerza. Marcus obedeció su orden sin preguntas. Vesky luego colocó piedras calentadas al fuego alrededor de la caja. Explicó que precisamente estas debían crear la atmósfera necesaria y quemar la energía negativa. Luego Alar ordenó a los padres que permanecieran en el sótano y simplemente observaran. Hizo especial hincapié en que bajo ninguna circunstancia se debía intervenir, abrir la caja o interrumpir el ritual. Al principio, Ana y Marcus permanecieron inmóviles, observando cómo Alar reemplazaba regularmente las piedras por otras frescas y calientes. El sótano se llenó gradualmente de calor, se hizo difícil respirar, pero Alar estaba absolutamente tranquilo y seguía asegurándoles que todo iba según lo previsto. Varias veces Ana preguntó si no se podía abrir la tapa al menos un momento para asegurarse de que todo estaba bien, pero Vesky cortó bruscamente cualquier intento de duda, diciendo que entonces todo lo hecho sería en vano. Poco a poco el tiempo pasó y los padres empezaron a sentir cada vez más miedo. Alar insistió en continuar el ritual sin interrupciones, incluso cuando Ana dijo que escuchaba ruidos extraños y tenía la sensación de que algo andaba mal. Vesky la reprendió bruscamente, asegurando que cualquier interrupción podría afectar el proceso de purificación. Ana enfatizó que estaban literalmente hipnotizados por su confianza y autoridad, temerosos de desobedecer, aunque ambos sentían interiormente que todo eso estaba mal. Casi un día pasó. Era el 13 de septiembre. Vesky continuó reemplazando las piedras y asegurándose de que nadie violara sus instrucciones. Los padres prácticamente no durmieron y apenas sabían cuánto tiempo había pasado. Ana afirmó que ella y su esposo, en algún momento, apenas percibían la realidad y confiaban completamente en las palabras e instrucciones de Alar. La mañana del 14 de septiembre, Alar declaró de repente que el proceso había terminado
y abandonó rápidamente la casa diciendo que ahora podían abrir la caja. Los padres corrieron hacia ella. Cuando Marcus levantó la tapa, se dio cuenta de que la situación era crítica. Rasmus ya no respondía a su voz, no abría los ojos y no se movía. Ana entró en pánico, y Marcus, sin esperar consejos, sacó inmediatamente a Rasmus del sótano y se dirigió al hospital. Ana, mientras tanto, llamó a emergencias y pronunció con calma la versión preparada que habían acordado previamente con Alar. Esperaba que nadie cuestionara sus explicaciones. Ahora la policía comprendió completamente el mecanismo de lo sucedido. Ana y Marcus realizaron estas acciones bajo la más fuerte presión psicológica de Alar Beskey. Los investigadores concluyeron que, aunque los padres tenían la responsabilidad directa de sus acciones, el papel decisivo recayó en Beskey, quien hábilmente manipuló sus miedos y desesperación. El caso estaba completamente listo para el juicio, donde se decidiría finalmente el destino de todos los involucrados en estos trágicos acontecimientos. El juicio en el caso de la familia Valgu y Alar Beskey comenzó en abril de 2006 en Tallinn. El proceso fue a puerta cerrada y a los periodistas no se les permitió el acceso a la sala, dada la complejidad y el carácter del caso. El fiscal leyó breve y objetivamente la acusación. Beskey fue acusado de varios cargos: fraude, manipulación y lesiones graves. Ana y Marcus Valgu fueron acusados de abandono de persona en situación de peligro. Ante el tribunal, Ana confirmó de nuevo sus confesiones y contó que estaba completamente bajo la influencia de Alar Beskey. Marcus habló poco, pero también se declaró culpable y repitió que había actuado bajo presión y miedo del mentor. Beskey no se declaró culpable de ningún cargo y afirmó que sus acciones y consejos habían sido exclusivamente de naturaleza espiritual y simbólica. Sin embargo, el tribunal consideró sus explicaciones insuficientes y poco creíbles. Al dictar sentencia, el tribunal enfatizó que Alar Beskey abusó conscientemente de su influencia y autoridad para engañar a las personas y obligarlas a realizar acciones peligrosas. Fue condenado a 12 años de prisión en una colonia de régimen general. Ana y Marcus Valgu recibieron del tribunal 3 años de libertad condicional con un periodo de prueba y la privación total de la patria potestad. El tribunal tuvo en cuenta su colaboración con los investigadores, así como el hecho de que sus acciones fueron cometidas bajo una fuerte presión psicológica de Beskey. Después de la lectura del veredicto, Alar Beskey abandonó tranquilamente la sala del tribunal acompañado de guardias. Ana estaba bañada en lágrimas y Marcus parecía deprimido y confundido. Sin embargo, incluso después de la conclusión del proceso judicial, la pregunta seguía abierta. ¿Cuántas familias más podrían haber sido afectadas por las acciones del grupo Hijos del Sol? Los investigadores estaban seguros de que la familia Valgu no era la única que había creído a Beskey y había sufrido sus manipulaciones. Después del juicio, Rasmus siguió un largo curso de rehabilitación. No recordaba los terribles acontecimientos y no hacía preguntas, como si su conciencia simplemente se negara a volver al pasado. Rasmus fue entregado a una nueva familia, donde recibió apoyo y la oportunidad de empezar de nuevo. La organización Hijos del Sol dejó de existir inmediatamente después de la detención de Alar Beskey. Este caso se convirtió en una señal importante para las fuerzas del orden en Estonia. A partir de entonces, este tipo de grupos fueron tratados con mayor atención y cautela. Ana y Marcus Valgu perdieron la custodia y la posibilidad de ver a Rasmus. Alar Beskey recibió su condena, pero a pesar del cierre oficial, la historia siguió viva en la memoria de todos los implicados. Se convirtió en una amarga advertencia sobre lo fácil que las personas pueden perderse bajo la influencia de otros y cuán alto puede ser el precio de tales errores.